En este caso vamos a nombrar el título del video: cómo revisar cualquier tarjeta electrónica que tú tengas para la reparación de un equipo electrónico determinado, ¿verdad? Vamos a tomar ciertos puntos, aclarar: no todas las tarjetas trabajan igual, aunque ciertamente la electrónica es una sola. No todas las tarjetas de las fuentes conmutadas trabajan igual. Es decir, hasta cierto punto puede ser que trabajen igual, pero en las diferentes partes de lo que viene siendo el voltaje de salida, quizás es diferente. Entonces, vamos a tomar desde un punto de vista analítico, qué es lo primero que nosotros vamos a hacer en una tarjeta electrónica de fuente conmutada cuando sospechemos de que el equipo no está encendiendo por una determinada causa de daño en nuestra tarjeta electrónica fuente conmutada, ¿verdad? Para los que no saben y están viendo este video por primera vez, en este canal tengo un curso de fuentes conmutadas de la clase 1 hasta la clase 27. Y en mi canal de Multiservicio Electrónica Integral Janda Silva tengo varios cursos de fuentes conmutadas. Vayan a la lista de reproducción y ahí pueden ver y aprender. Muchas gracias por el apoyo. Bien, yo tengo esta tarjeta electrónica y yo quiero saber si esta tarjeta electrónica, ¿verdad?, tiene un problema determinado. ¿Por dónde yo empezaría a buscar la falla? Hay varias cosas, porque aquí tendríamos que nosotros empezar a hacer un análisis minucioso de la propia fuente. ¿Por dónde yo empezaría a buscar la falla de la tarjeta o de la fuente de alimentación? Justamente cuando el equipo, fíjate de esto porque lo voy a anotar acá, que es muy importante, va a depender de una pregunta que es: ¿tiene stand-by? Yo parto, amigos, el análisis de esto: ¿tiene stand-by? Es decir, el equipo tiene stand-by. Stand-by, para los que no saben, que la mayoría de los que me siguen ya deberían saber qué es el stand-by. El stand-by es el primer voltaje que una fuente conmutada debe entregar. Es decir, que cuando nosotros conectamos la fuente de alimentación, el primer voltaje que nosotros debemos tener en la salida de alimentación de la tarjeta es el de stand-by. El voltaje de stand-by, ¿de cuánto es? Típicamente puede ser 3.3 voltios VDC. Puede ser 5.1 voltios VDC. O en algunos casos puede ser 12 VDC. O en algunos casos también puede ser de 7,8, lo he visto, VDC. Cualquiera de estos voltajes pueden pertenecer, depende del equipo, al voltaje de stand-by. ¿Por qué me pregunto para hacer un análisis minucioso si el equipo tiene lo que viene siendo stand-by? Porque de acuerdo a eso tú vas a sacar un análisis mucho más rápido a la hora de diagnosticar. Pero, primeramente, vamos a suponer que tú no sepas nada, no sepas ni siquiera qué es realmente lo que es el stand-by, o quieres empezar a dar tus primeros pasos. ¿Qué haría yo para revisar la tarjeta electrónica? Hay dos puntos de hacer pruebas en la tarjeta. La primera midiendo voltajes respectivamente y la segunda haciendo un análisis minucioso de manera estática con lo que viene siendo el multímetro en escala de continuidad. Ahí lo tenemos. ¿A qué me refiero con esto? Si yo voy a probar una tarjeta de alimentación, por ejemplo, sin alimentarla, sin conectarla a la red eléctrica de 220 o 110 dependiendo del país, y yo quiero hacer un análisis minucioso con el multímetro digital, ¿qué es lo primero que podría yo revisar acá? Bueno, primeramente lo que harían muchos con la tarjeta desconectada es comprobar el fusible. En este caso yo me doy cuenta que el fusible está marcando continuidad, lo que me dice a mí que el fusible está en buen estado, ¿verdad? Pero este análisis realmente sería muy largo porque tendrías que estar midiendo componente por componente. Lo mejor es conectar el equipo, ¿verdad?, a la red eléctrica. ¿Por qué? Porque tú conectas el equipo a la red eléctrica y de allí tú vas a hacer tus primeras mediciones de voltaje. Por ejemplo, yo voy a conectarlo. Ahí yo lo he conectado, ¿verdad? Una vez que yo conecte, ¿qué debo saber? Que una vez que está conectado esto acá con alterna, no puedo meter la mano acá. ¿Por qué? Porque ya hay voltaje alto. Las fuentes conmutadas se dividen en dos etapas, la etapa caliente y la etapa fría.
Entonces vamos a suponer que tú estás empezando a revisar una tarjeta electrónica, yo he conectado la fuente, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? ¿Verdad? Si yo no sé nada, vamos a suponer, si yo no sé nada, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Verificar si yo tengo voltaje en el filtro principal o capacitor principal. Me paro, este capacitor tiene una polaridad establecida, negativo y positivo, y aquí tengo 302 voltios, te das cuenta que el voltaje es muy alto. Este voltaje ya es un primer inicio para decirme a mí que todo lo anterior al punto de lo que viene siendo el capacitor principal está en buen estado. ¿Qué es lo anterior a ese punto? El puente rectificador, el termistor, lo que viene siendo el varistor, el fusible y otros componentes que pertenecen al filtro MC. ¿Verdad? Voy a apagar. Una vez que yo apague, vamos a volver a medir el voltaje. Y ahí tengo voltaje todavía. Yo apagué la fuente, pero el voltaje está ahí. ¿Qué pasó? ¿Por qué tengo voltaje todavía? Porque no se ha descargado. Para descargarlo se necesita una... Vamos a decir, lo tengo por acá. Aquí tengo una bombilla incandescente. Y ahí lo he descargado. Se prende un poquito y luego se descarga. ¿Por qué? Porque para tú seguir haciendo mediciones, tú tienes que descargar el capacitor, desconectar la fuente de alimentación desde el switch principal o desde el cable principal. Entonces, ahí, ¿qué me está diciendo esto? Si yo tengo voltaje en el capacitor principal, pues todo lo anterior al punto anterior al capacitor principal está en buen estado. Entonces, ¿por qué yo te puse aquí la primera pregunta? Porque cuando se tiene conocimiento avanzado, sabemos que si el voltaje stand-by está presente, yo ni siquiera tendría por qué medir el voltaje en el capacitor principal. Si yo tengo voltaje stand-by a la salida de la fuente de alimentación, yo no tengo por qué medir voltaje en el capacitor principal porque lo tengo que tener. ¿Por qué? Porque es imposible, compañeros y amigos, que yo tenga voltaje stand-by, vamos a suponer que el voltaje stand-by sea de 12 voltios, y yo no tenga en el capacitor principal lo que viene siendo 290 o 300. Esto es imposible. Porque este voltaje del capacitor principal, conocido como V+, es esencial para que las fuentes conmutadas de cualquier equipo, audio, televisor, refrigeradores, lavadoras, sea necesario que esté presente para que pueda trabajar el aparato correctamente. Ese es el primer punto. Entonces, si yo tengo voltaje en el capacitor principal, ¿qué voy a estar haciendo picando anterior a ese punto? ¿Qué voy a estar yo cambiando fusible? ¿Que yo voy a estar cambiando varistor? Si ya tengo voltaje acá. Lo que me está diciendo es que si yo tengo voltaje acá, ya básicamente el equipo no está trabajando, no es porque no tenga voltaje acá. ¿Me explico? De esa manera se empieza a revisar una tarjeta electrónica. Este voltaje del capacitor principal tiene que llegar a varios puntos importantes a tomarlos en cuenta. El transistor conmutador, lo que viene siendo el primario del transformador chopper, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las dos condiciones que primero preguntarte, ¿verdad? Mira, una fuente, te voy a decir así de sencillo, una fuente tiene, vamos a poner así, dos principios esenciales. ¿Saben cuáles son esos principios esenciales? La número 1, voltaje de entrada. Número 2, voltaje de salidas. Voltajes de salida. Amigo, la esencia realmente de lo que viene siendo la revisión de una tarjeta electrónica tiene dos puntos esenciales a tomar en cuenta. El voltaje de entrada y el voltaje de salida. Yo no puedo tener en una fuente de alimentación voltaje de salida si no tengo voltaje de entrada. Así de sencillo. Yo no puedo tener voltajes de salida si no tengo voltaje de entrada. Es importante tener ambos voltajes. Ahora, puede ser que tenga voltaje de entrada, pero no voltaje de salida. Y cuando no tenemos voltaje de salida, ¿por qué es? Bueno, justamente estaba hablando con un compañero de España. Voy a buscar una hoja rapidito. Aquí tengo una hoja, bueno, varias.
que él me decía que no tenía voltaje de salida en la fuente de alimentación, que tenía voltaje en el capacitor principal, es decir, tenía voltaje acá, pero cuando medía el voltaje en la salida no tenía voltaje. Esta fuente era una fuente pequeña, el voltaje era de 12 voltios, me parece, a la salida, pero no tenía ese voltaje. Entonces, cuando no exista lo que se conoce como voltaje de salida, porque realmente, aquí voy a poner S, voltajes, porque realmente una fuente conmutada entrega típicamente más de un voltaje a la salida. Entonces, cuando no tengas voltajes de salida, ¿dónde revisar? ¿Dónde buscar la falla? Cuando no hay voltaje de salida, pueden ser varias cosas a las que esté pasando. Generalmente un problema de oscilación. La oscilación la crea ¿quién? La crea un circuito integrado o varios circuitos integrados, dependiendo. Por ejemplo, aquí tenemos un circuito integrado, aquí tengo otro, ¿verdad? Y esos son como los circuitos integrados que tiene esta fuente. Este, por ejemplo, el típico que está en la parte de calientes, posiblemente para la fuente en este caso me entrega un solo voltaje de salida, parece. Sí, 12 voltios entrega uno solo, ahí lo tenemos. Entonces, el chi oscilador, ¿verdad? La etapa de oscilación pertenece a ¿quién? A un chi. Este chi oscilador es el que manda pulsos determinados. ¿Para qué? Para que trabaje un segundo componente importante conocido como lo que viene siendo el transistor conmutador. Pero resulta y acontece que va a depender de la fuente. Adivinen qué. Estas dos etapas, tanto la oscilación como la conmutación, pueden venir integradas en un mismo integrado, es decir, en un mismo chi. A veces, no siempre. En este caso, yo tengo esta fuente y esta fuente viene por separado. Tengo el conmutador, ¿verdad? Ahí está. A ver si es ese, me parece. No, este es el conmutador. Aquí está el conmutador y detrás está el chi. Es decir, que la etapa de oscilación y la etapa de conmutación vienen por separado. Entonces, si yo no tengo voltaje de salida, yo debo sospechar primeramente una oscilación, una posible oscilación que no está oscilando la fuente y por ende, si no oscila, no va a conmutar. O viceversa, puede estar oscilando pero no conmutando porque el conmutador se dañó, no por corto, sino que se averió internamente, ¿verdad? Y una tercera causa, vamos a poner acá una tercera causa, para que no haya voltaje de salida, es un problema de transformación. Cuando hablamos de problema de transformación, es que el propio transformador se averíe, pero realmente las probabilidades de que se dañe el chopper es muy, muy baja. Recuerden que este transformador es de núcleo de ferrita, ¿verdad? Y está capacitado para trabajar a alta corriente y alta frecuencia. Por eso es difícil que se averíe. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a tomar en cuenta. Las fuentes conmutadas pueden tener muchas fallas, pero las más típicas es que o no tenga el voltaje de entrada. Cuando hablamos de voltaje de entrada puede ser que no esté llegando el voltaje al capacitor principal. Ese es el voltaje de entrada. El voltaje de entrada es el capacitor principal. Si no tengo voltaje ahí, hay un problema anterior al punto del capacitor. Si ya tengo voltaje de V+, pero no tengo voltaje de salida, el problema puede estar en oscilación, en lo que viene siendo conmutación o transformación. O una número 4, ¿verdad? Un corto en algún componente de salida. Por eso te lo estoy escribiendo, porque a mí no me interesa ahorita hacer mediciones acá. Yo ahorita acabo de hacer una medición, me llega voltaje acá. Pero luego de esta medición, ¿qué es lo que se hace? Medir voltaje a la salida. Porque si tú tienes voltaje en el capacitor principal, ese voltaje está llegando al conmutador y está llegando también al transformador, a la parte primaria del transformador. Pero si ya tú no tienes voltaje de salida, ¿dónde está el problema? Te lo recalco una vez más: oscilación, conmutación y transformación. O un corto en algún componente de salida. ¿Y cuáles son esos componentes que posiblemente se pueden poner en corto? Dos típicamente: diodo, sea que venga de 3 terminales, o capacitor. Así se revisa una tarjeta electrónica. Así. Es fácil y sencillo revisar una tarjeta de fuente conmutada de un televisor, de un sistema de audio. Y siempre preguntarte, siempre decirte, siempre. Tú mismo te preguntas. Tú analizas. Muy fácil.
Primero, como técnico en electrónica, tú simplemente analizas dos cosas. Voltaje de entrada y voltaje de salida. Es decir, tú vas a decirte y voltaje de salida. Es decir, tú simplemente vas a llegar con la tarjeta y vas a decir, vamos a suponer, tú reparas refrigeradores, tarjetas de refrigeradores. Entonces tú como técnico simplemente vas a decir, bueno, me llegó esta tarjeta de refrigerador. Bueno, ¿qué es lo primero que me voy a analizar? Necesito dos voltajes fundamentales. Voltaje del primario, es decir, voltaje de la entrada y voltaje de salida. Hay tarjetas de refrigeradores, por ejemplo, que pueden alimentar el tema de los motores, los ventiladores, etcétera. Entonces tú ya por dedicarte a las tarjetas electrónicas de refrigeradores, ya tú debes saber que algunas se alimentan con 12 voltios a la salida para alimentar ciertos ventiladores, algunas alimentan el tema del compresor, etcétera. Entonces tú vas haciendo un análisis en un cuaderno. Pero siempre decirte, bueno, yo necesito dos voltajes fundamentales, voltaje de entrada y voltajes de salidas. Voltajes de salida. Esas son las primeras dos cosas. O una tarjeta de televisor, por ejemplo. Ah, mira, voltaje de entrada. ¿Qué voltaje de entrada debo tener yo en el capacitor? Bueno, 290 si estoy en una línea específicamente de lo que viene siendo 220. Si estoy en una línea 110, tanto voltaje 160. Ah, ya, perfecto, ya voy a medir voltaje de salida. No tengo voltaje de salida. Porque te cuento, si por ejemplo tú no tienes voltaje, vamos a suponer que tú tengas 290, ¿verdad? Y no tengas voltaje de salida, no es un problema de corto en el conmutador, por ejemplo. Si yo tengo voltaje acá, pero no tengo voltaje de salida, no es un problema del conmutador por corto. Porque si yo tuviera corto en el conmutador principal, me quema el fusible de entrada y al quemarme el fusible de entrada, no tengo voltaje en el capacitor. Puede haberse averiado el conmutador, pero no por corto. A eso voy. El chi oscilador igual. Se puede haber averiado el circuito integrado, pero no por corto. Internamente se averió. Por eso te llega voltaje en el capacitor, pero no está trabajando el chi oscilador. Esas son las explicaciones a las que me refiero. Entonces, de esa manera tú vas analizando una tarjeta de alimentación. Recuerden, las etapas más importantes y las etapas que más fallan son la etapa de conmutación, la etapa de oscilación, la de transformación, muy difícil que pase. Entonces, de esa manera se revisa cualquier sistema electrónico. Suscríbete a este canal, mantente informado y muchas bendiciones para todos.